de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso. Y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe
Suicirtab Bajrolis Mudras Masturberazas Suicirtab Bajrolis Mudras Masturberazas Jevaya CPU Suicirtab Bajrolis Mudras Masturberazas Jevaya CPU Nene Nosislasrevinu.es.tl y geouns.es.tl Samaela 1 Eor de ejercicios de la masería tibetana Bajroli Mudra Transmutación para solteros. Vamos a entrar al estudio del sexto rito, que se relaciona exactamente con el Bajroli Mudra. Se trata de la transmutación de la energía sexual. Este tipo de energía es el más fino que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula la energía, la cual no puede salirse de sus conductos. Cuando la energía irrumpe en otros canales, claro está que se produce una catástrofe. Es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. Indudablemente, el Bajroli Mudra es muy especial para los solteros, aunque también ayuda a los casados. En forma específica podríamos decir que los solteros tienen con el Bajroli Mudra un sistema fundamental para sostenerse en brahmacharya, o sea, en castidad. Quienes no tienen mujer, o las mujeres que no tienen marido, tienen que sostenerse en brahmacharya, eso es claro, hasta el día en que tengan los hombres su sacerdotisa y las mujeres su marido. Muchos solteros quisieran estar cumpliendo sus funciones sexuales acá, allá y acullá con distintas mujeres, eso es fornicación, eso está prohibido para los aspirantes al adeptado. El individuo que verdaderamente aspira a llegar al adeptado, no puede estar mezclándose con distintas mujeres, porque en este caso se está violando la ley, se está en contra del sexto mandamiento de la ley de Dios. El célibe debe mantenerse firme en brahmacharya hasta que le llegue su esposa, tiene que establecerse firmemente en brahmacharya y no es posible mantenerse en brahmacharya cuando no se sabe transmutar la energía sexual. Quien quiera aprender a transmutar, tiene que conocer a fondo el Bajroli Mudra. Si no lo conoce, no sabe, no tiene la ciencia para la transmutación. Entre otras cosas, el Bajroli Mudra tiene la ventaja de que el célibe pueda, a pesar de estar solo, conservar su potencia sexual, no perder su virilidad. Normalmente, órgano que no se usa se atrofia. Si uno deja de usar una mano, pues esta se atrofia. Si deja de usar un pie, pues este no funciona más. Así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente estos se atrofian y el hombre se vuelve impotente, entonces ya marcha mal. Con el Bajroli Mudra puede uno conservar su potencia sexual toda la vida. No quiero decir, y aclaro, que con el Bajroli Mudra vaya un individuo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no, yo no estoy haciendo ese tipo de afirmaciones, ni estoy diciendo que con eso se vaya a lograr la autorrealización íntimo del ser. Quien quiera autorrealizarse tiene que trabajar en la forja de los cíclopes, eso es claro. Sucede que con el Bajroli Mudra se trabaja con una sola fuerza, en el caso del hombre, pues con la masculina y en el caso de la mujer con la femenina, nada más. Ya para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita algo más, se necesita trabajar con las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Fuerza, 39, masculina, en el hombre, fuerza femenina, en la mujer, fuerza neutra, que concilia a las dos. Como ya he dicho en otras oportunidades, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar y la neutra es el santo conciliar. Es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Maituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser.
Las gentes comunes y corrientes no poseen los cuerpos astral, mental ni causal. Tales cuerpos hay que crearlos y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual. Empero repito, el Bajroli Mudra sirve a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen varón y también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. Es pues, el Bajroli Mudra, muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del Bajroli Mudra. Primero haces esto que estoy haciendo, el maestro comenzó a ejecutar el ejercicio para darme la demostración práctica. Estoy aquí parado, me voy inclinando lentamente después de haber puesto las palmas de las manos sobre mis dos piernas, luego me voy inclinando, no hacia los lados, ni hacia atrás, sino hacia adelante como quien está haciendo una venia muy profunda y voy bajando lentamente las palmas de mis manos, hasta llegar a las rodillas, pero a medida que voy haciendo esta operación, voy exhalando el aliento, a fin de vaciar los pulmones de todo aire, de manera que cuando ya puedo cogerme las rodillas, no tengo aire en los pulmones. Luego lentamente voy levantando el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies permanecen unidos y firmes en tierra, voy poniéndome recto y llevando las manos a la cintura a manera de lo que se llama jarra, las manos al lado y lado de la cintura. El ejercicio comienza conforme está en la figura N12, sigue de acuerdo con la figura N13, y vuelve a su posición inicial o sea a la figura N14, aquí va el maestro en su explicación. Ahora continúa dando la práctica así. Aquí estamos listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos. Ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones con aire. Ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solo hago el masaje sobre la próstata, ver figura 14, puedo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza. Luego que ya he realizado el masaje sobre los órganos creadores genitales, entonces vuelvo a levantar el cuerpo hasta quedar completamente recto, ver figura 12, con las manos sobre la cintura. Cuando ya he realizado el masaje y vuelto las manos a la cintura, inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro por los canales Ida y Pingala. Luego exhalo lentamente y repito el mismo procedimiento por 3 veces. Te estoy dando esta explicación para que quienes lean tu libro sepan cómo es el Bajroli Mudra, que sirve de transmutación para célibes, es decir para los que todavía no tienen esposa. 40. El maestro comenzó haciéndome una completa demostración práctica sobre el Bajroli Mudra así. Primero, antes de iniciar el ejercicio colocó las manos sobre la cintura. Ahora para comenzar ya el ejercicio, puso las dos manos adelante, un poco abajo del ombligo, pegadas al cuerpo, luego bajándolas poco a poco hasta llegar a las rodillas, exhalaba todo el aire de sus pulmones. Seguidamente subió de nuevo sus manos a la cintura y rápidamente las llevó a sus órganos sexuales y próstata haciendo un ligero masaje en sus órganos sexuales y próstata, luego subió de nuevo las manos a la cintura y respiró profundamente, llevando o subiendo la energía creadora con su imaginación hasta su cerebro. Este ejercicio lo repitió el maestro por 3 veces y luego me ordenó repetirlo exactamente como él lo había hecho para constatar si yo había aprendido el Bajroli Mudra. Cuando lo repetí y constató que sí lo había entendido, prosiguió diciéndome: en cuanto a los masajes sobre la próstata y sobre los órganos sexuales, hay 3 tipos de masajes. Primero, es el masaje demasiado suave sobre próstata y órganos sexuales. Segundo, un masaje mediano, un poco más fuerte en la próstata y órganos sexuales. Tercero, masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así. Por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes muy especialmente para los solteros. Es decir, para quienes no tienen mujer. Para ellos se les aconseja este tercer tipo de masaje, así cuando el falo está en erección, se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro. En cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en Oriente llaman Bajroli Mudra. Yo interrumpí al maestro diciéndole, en el caso de la mujer, los masajes serían en la región ovárica y en el sexo propiamente dicho. El maestro respondió, en el caso de la mujer el Bajroli Mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, es decir en sus órganos sexuales femeninos para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, pues no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual. Es necesario que esa energía suba hasta el cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Bajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes.
Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. 41. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el tercer logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales durante la práctica y olvida a la Madre Divina y al tercer logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos, puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el Vajroli Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad, y para mujeres también es el Vajroli Mudra, que estén dispuestas a seguir la senda de la absoluta castidad. El Vajroli fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto hablando de solteros. Un individuo casado no necesita practicar Vajroli fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar Vajroli fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de Vajroli sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa Suicirta Vajrolis Mudras Masturberazas Jehovayaz. TP1N, nosislasrevino.es.t 39. Masculina, en el hombre, fuerza femenina, en la mujer, fuerza neutra, que concilia a las dos. Como ya he dicho en otras oportunidades, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar y la neutra es el santo conciliar. Es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Maituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Las gentes comunes y corrientes no poseen los cuerpos astral, mental ni causal. Tales cuerpos hay que crearlos y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual. Empero repito, el Vajroli Mudra sirve a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen varón y también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. Es pues, el Vajroli Mudra, muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del Vajroli Mudra. Primero haces esto que estoy haciendo, el maestro comenzó a ejecutar el ejercicio para darme la demostración práctica. Estoy aquí parado, me voy inclinando lentamente después de haber puesto las palmas de las manos sobre mis dos piernas, luego me voy inclinando, no hacia los lados, ni hacia atrás, sino hacia adelante como quien está haciendo una venia muy profunda y voy bajando lentamente las palmas de mis manos, hasta llegar a las rodillas, pero a medida que voy haciendo esta operación, voy exhalando el aliento, a fin de vaciar los pulmones de todo aire, de manera que cuando ya puedo cogerme las rodillas, no tengo aire en los pulmones.
Luego lentamente voy levantando el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies permanecen unidos y firmes en tierra, voy poniéndome recto y llevando las manos a la cintura a manera de lo que se llama jarra, las manos al lado y lado de la cintura. El ejercicio comienza conforme está en la figura N12, sigue de acuerdo con la figura N13, y vuelve a su posición inicial o sea a la figura N14, aquí va el maestro en su explicación. Ahora continúa dando la práctica así. Aquí estamos listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos. Ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones con aire. Ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solo hago el masaje sobre la próstata, ver figura 14, puedo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza. Luego que ya he realizado el masaje sobre los órganos creadores genitales, entonces vuelvo a levantar el cuerpo hasta quedar completamente recto, ver figura 12, con las manos sobre la cintura. Cuando ya he realizado el masaje y vuelto las manos a la cintura, inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro por los canales Ida y Pingala. Luego exhalo lentamente y repito el mismo procedimiento por 3 veces. Te estoy dando esta explicación para que quienes lean tu libro sepan cómo es el Vajroli Mudra, que sirve de transmutación para célibes, es decir para los que todavía no tienen esposa. 40. El maestro comenzó haciéndome una completa demostración práctica sobre el Vajroli Mudra así. Primero, antes de iniciar el ejercicio colocó las manos sobre la cintura. Ahora para comenzar ya el ejercicio, puso las 2 manos adelante, un poco abajo del ombligo, pegadas al cuerpo, luego bajándolas poco a poco hasta llegar a las rodillas, exhalaba todo el aire de sus pulmones. Seguidamente subió de nuevo sus manos a la cintura y rápidamente las llevó a sus órganos sexuales y próstata haciendo un ligero masaje en sus órganos sexuales y próstata, luego subió de nuevo las manos a la cintura y respiró profundamente, llevando o subiendo la energía creadora con su imaginación hasta su cerebro. Este ejercicio lo repitió el maestro por 3 veces y luego me ordenó repetirlo exactamente como él lo había hecho para constatar si yo había aprendido el Vajroli Mudra. Cuando lo repetí y constató que sí lo había entendido, prosiguió diciéndome. En cuanto a los masajes sobre la próstata y sobre los órganos sexuales, hay 3 tipos de masajes. Primero, es el masaje demasiado suave sobre próstata y órganos sexuales. Segundo, un masaje mediano, un poco más fuerte en la próstata y órganos sexuales. Tercero, masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así. Por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes muy especialmente para los solteros. Es decir para quienes no tienen mujer. Para ellos se les aconseja este tercer tipo de masaje, así cuando el falo está en erección se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro. En cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en Oriente llaman Vajroli Mudra. Yo interrumpí al maestro diciéndole, en el caso de la mujer, los masajes serían en la región ovárica y en el sexo propiamente dicho. El maestro respondió, en el caso de la mujer el Vajroli Mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, es decir en sus órganos sexuales femeninos para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, pues no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual. Es necesario que esa energía suba hasta el cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Vajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes. Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. 41. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el tercer logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales durante la práctica y olvida a la Madre Divina y al tercer logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos, puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el Vajroli Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad, y para mujeres también es el Vajroli Mudra, que estén dispuestas a seguir la senda de la absoluta castidad. El Vajroli fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto hablando de solteros.
Un individuo casado no necesita practicar Bajroli fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar Bajroli fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de Bajroli sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado solo es suficiente, como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales. Y en el caso de la mujer, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero, en forma muy sutil y suave, pues no perjudica en nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los 6 ritos enseñados en este libro, sin el menor perjuicio. Así se sublima la energía sexual constantemente, incesantemente y aprovechándola para la regeneración. Te estoy hablando, pues, muy claro, para que se me entienda. Este sistema, tal como le he enseñado aquí, es el sistema tibetano. Repito que se necesita pureza y nada de lujuria, nada de malos pensamientos pasionales, porque entonces se voltea el filo de espada y el estudiante puede rodar al abismo si hace mal uso de estas enseñanzas. Yo creo que ya los hermanos gnósticos han entendido la finalidad del Bajroli Mudra, y no me cansaré de repetir que este es el sistema más práctico y preciso de transmutación sexual para solteros, me refiero a la transmutación sexual. Al enseñar la práctica del Bajroli Mudra tengo que decir lo siguiente. La antítesis fatal del Bajroli Mudra es el vicio horripilante, inmundo y abominable de la masturbación. Quienes practican la masturbación van al abismo, hacia la muerte segunda, por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y profanado con sus hechos al Espíritu Santo, al tercer logos. Cuídense muy bien entonces los hermanos y hermanas que practiquen el Bajroli Mudra de ir a caer en el vicio abominable y repugnante de la masturbación. El Bajroli Mudra es algo muy santo, muy sagrado y se requiere para ello una tremenda castidad, una gran santidad, un enorme amor al Sacratísimo Espíritu Santo y a la Divina Madre Kundalini. No quiero decir que con el Bajroli Mudra se vaya a despertar el Kundalini, como anteriormente lo dije, o que se puedan crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no, únicamente se transmuta el semen en energía, eso es todo. Es claro que para despertar el Kundalini se necesita la cooperación de las 3 fuerzas de la naturaleza y del cosmos, esto ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena recordarlo una vez más, para que lo graben muy bien en la mente. La primera fuerza es el santo afirmar, la segunda fuerza es el santo negar y la tercera fuerza es el santo conciliar, que las une a ambas, es decir, el Kundalini solo puede ser desarrollado por medio de la magia sexual o Sahaja Maituna, o sea, con la cooperación de las 3 fuerzas. 42. El hombre tiene la fuerza positiva, la mujer tiene la fuerza negativa y el Espíritu Santo concilia ambas. Con la fusión de las 3 fuerzas despierta la divina princesa Kundalini. Los cuerpos existenciales superiores del ser no podrían ser creados con una sola fuerza. El hombre tiene una fuerza, el santo afirmar, la mujer solo tiene la fuerza negativa, el santo negar. Solo es posible hacer creación con la unión de las 3 fuerzas, la positiva o masculina, la negativa o femenina y la neutra que coordina y mezcla a ambas, solo así es posible la creación. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental. Ha sido necesario hablar ampliamente sobre este aspecto ya que el Bajroli Mudra, por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteros, se practica en la India, en el Tíbet y en la lamasería titulada El manantial de la eterna juventud. El objetivo de este sistema es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, seminizar el cerebro y cerebrizar el semen. Del libro Kamasutrians Samaeleans, Arkanzaz y Bajrolis Mudras sin derrame seminal, inteligencia sexual, orientaciones en vídeos y hasta en vivo, fotos imágenes eróticas sobre los varios Bajroli Mudras y magia sexual sin derrame seminal, se los podrá exhibir en horas de la noche cuando tocase en las cámaras online de acuerdo a las edades con motivo de orientación. Tal cual como lo enseña el psicosexólogo de inteligencia sexual transmutatoria científica Samael Aun Weor humanista en sus conferencias y libros. Masajes en los órganos creadores y te retiras en perfecta castidad. El venerable maestro Cristo Dios Samael Aun Weor enseña en el libro La Masería Tibetana así, en cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el fal o a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en Oriente llaman Bajroli Mudra. Yo interrumpí al maestro diciéndole, en el caso de la mujer, los masajes serían en la región ovárica y en el sexo propiamente dicho. El maestro respondió, en el caso de la mujer el Bajroli Mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, es decir en sus órganos sexuales femeninos para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer.
Un especial, importante. Quienes se vayan contra estas sacras prácticas avaladas por Dios ayer, hoy y siempre, quienes estén enviando contenido erótico en el día, ya en imágenes, vídeos, GIF en el día, desnudos de órganos sexuales totales o en sexo. Revisad los horarios para otras partes del planeta, o en horas de las cámaras públicas online fuera del tema que tocase. Serán llamados al orden ya en lo físico, ya en lo interno. Podéis, si en las horas del día, enseñar en conferencias las enseñanzas del tercer factor nacer, con otro tipo de imágenes más diurnas, sí. Si podéis compartir todo tu material erótico sexual con penetración y presentación de órganos creadores, bajrolis, mudras, piel a piel o juguete después de esto en horas nocturnas libremente y por siempre, generate Dharma. Consejo de orientación, orden, organización, autodisciplina, gnosis samaeleana, gnosis lasrevinu.es.tl. Proseguimos. Lo mismo la mujer casada, pues no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual. Es necesario que esa energía suba hasta el cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Bajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes. Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. Cuando se practica el Bajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el tercer logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales durante la práctica y olvida a la Madre Divina y al tercer logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos, puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el Bajroli Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad, y para mujeres también es el Bajroli Mudra, que estén dispuestas a seguir la senda de la absoluta castidad. El Bajroli fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto hablando de solteros. Un individuo casado no necesita practicar Bajroli fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar Bajroli fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de Bajroli sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado solo es suficiente, como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales. Y en el caso de la mujer, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero, en forma muy sutil y suave, pues no perjudica en nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los 6 ritos enseñados en este libro, sin el menor perjuicio. Así se sublima la energía sexual constantemente, incesantemente y aprovechándola para la regeneración. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental. Ha sido necesario hablar ampliamente sobre este aspecto ya que el Bajroli Mudra, por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteros, se practica en la India, en el Tíbet y en la Lama seria titulada El manantial de la eterna juventud. El objetivo de este sistema es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, seminizar el cerebro y cerebrizar el semen. Hasta aquí el maestro. Además, como lo enseñan los parapsicólogos emergidos del psicólogo Sigmund Freud y sus discípulos desde 1876 aproximadamente y cerca del año 1860, cuando el Dr. Joseph Mortimer Granville inventó el vibrador con el juguete consolador para terapias y cura de histerias, úteros y órganos sexuales, en este caso de mayoría de edad a ancianidad, sin derrame seminal para generarse energía sexual protónica, neutrónica, electrónica solar etérica, transmutada cual hidroeléctrica. La divinidad Dios o sacra energía universal padre de toda paternidad, vio a Adán y Lilith cuando saciaban sexualmente, desde su enamorar soltería, en vivo y directo, también observó cuando se la disfrutaba a su Naema y a su tercera novia luego matrimoniada en unión libre Eva en varias posturas con sexo sin derrame del enseminis. A su vez él ve a millonadas, billonadas, trillonadas y más de parejas, en este y otros infinitos universos habitados por vida humana, flora y fauna en los mundos físicos tridimensionales, a su vez de lo mismo observa en toda dimensión donde hay los y las esencias disfrutando del goce sexual ya astralmente, mentalmente, ansam, sham. Lo ven él y sus hijos los dioses diosas cristificados. As nuestros hermanos espirituales en todo lado mismo con erotismo y jamás han caído espiritualmente por ver lo sacrosexual y erótico es y se nutren sabiamente de aquello. Existen los egos mete miedos contra ver aquello y ciertos dioses diosas malintencionados incluso ya sin ego pero con mal manejo de virtudes, buscan opacar aquel erotismo para que no lo veas y ni te beneficies en su totalidad de él estéis, si energía erótico para medio esclavizarte a su antojo posiblemente por ello ansam tomad la lux de luxes.
Cuando miras los bailes de Eleusis y hasta el desnudo, en varias culturas solares iniciales en los 4 puntos cardenales del planeta, secretas poderosas hormonas de las glándulas de secreción interna, como hipófisis, timo, pineal, pituitaria y más o aspirante o avanzado o maestro de misterios menores o mayores de fuego o mayores de luz venustas tu varón tu mujer las generas de una manera instintiva y natural al conversar, y más al ver erotismos sexuales, ya de sexo, bailes eróticos, bajrolis mudras, masajes en los órganos creadores, asanas de glúteos, posiciones del Kama Sutra Ananga Ranga Kama Kalpa Parsifal de velado, y más, mientras ello los cerebros emocional e intelectual, motriz instintivo sexual mandan órdenes y hormonas especiales directo a los órganos sexuales y los activan eróticamente y poderosamente para ser utilizados de inmediato, hay erecciones, secreciones se activa más los espermatozoides semen, en testículos, vesículas seminales, próstata el semen o vitriolo femenino en las glándulas de esquene óvulos en los ovarios y más ya en varones y mujeres las órdenes mandadas por los 3 cerebros activan totalmente las hormonas las liberan y van hacia el torrente sanguíneo y te sobreexistan. Las hormonas de la felicidad dopamina serotonina oxitocina, noradrenalina por ello tienes que tener horarios para ver aquel erotismo pues si no vais a saciar tus necesidades biológicas sexuales en la mañana, tarde porque tienes ocupaciones de laburos estudios etc, entonces para qué vais a activar aquello si lo haces te vais a sobreexcitar y activar más tus necesidades sexuales biológicas naturales extremas y vais a estar con la sangre células, cerebros intelectual, emocional motriz instintivo sexual, cabeza y órganos sexuales etc estáis sobreexcitados. Has sido dopado con tus propias hormonas como dijo un sabio tu inteligencia está secuestrada por tus hormonas. A causa de esto puedes incluso tener ciertas tembladeras eróticas inconscientes del cuerpo, manos etc, y actos instintivos pues quieres sexo ya y si a cada rato estáis viendo aquellos erotismos peor te como intóxicas con tus propias hormonas, por no saberlas utilizas como que te psicoseas, porque no puedes saciarlas estáis ocupado en la vida en el día, pero tu centro sexual y todo ya está con la supra necesidad, y si sigues viendo más en horas del día hay consecuencias es como que te dio diarrea, estáis en las calles de la ciudad céntrica y nadie te presta el baño pudieras tomarlo a la fuerza o defecarte en los pantalones, o quieres orinar y no lo puedes hacer en las calles porque están vigilando y te ponen tu multa ¿entendiste? Por ello y más ubica tus horarios diarios semanales etc. Para mirar aquello hazlo en la noche tipo cine erótico o a su webcam en vivo enseñando los misterios del factor nacer completo sin derrame seminal después de cenar por ejemplo ya activadas todas las hormonas y depositadas en la sangre ya activado tus cerebros órganos etc. Entrada en danza erótica a tu templo del descanso Amsaj Kama Sutrians, y sáciate con los bajrolis mudras sin derrame del enseminis o con la magia sexual ya desde la soltería mayoría de edad mejor con la o las parejas que anheléis previas magnetizaciones impenetradas aproximadamente 3 meses 1 año más o menos 3 años o menos ello es ser virginal con fidelidad comunica a tu pareja actual antes de todo que vais a tener más parejas para que o echéis karmas y con castidad sexo sin eyaculadera seminal. O sáciate tus necesidades biológicas naturales sexuales en los matrimonios unión libre registro civil o rito religioso y así sucesivamente el cuerpo descansará y al siguiente día 0 vídeos sexuales en vivo llega a la noche y seguid vais a avanzar más en la transmutación pues generas más erotismos sacros rejuveneces tienes más salud corporal, supes las defensas del sistema inmunológico cuerpo y te inicias en la luz. Importante practicad las meditaciones de eliminación de efigies mentales. Las meditaciones de muerte del ego, eliminad los magos negros anasmusens anticristos diablos egos pecados defectos psicológicos de masturbadera, egos pornógrafos, antibajrolis mudras emerge con castidad. Las meditaciones de formateo eliminación de falsas personalidades de eyaculaderas seminales actos anales, y más infrasexualismos emerge con las nuevas personalidades de castidad. Practicad las meditaciones diarias de retrospección. Las meditaciones de transformación de impresiones y adelante a las prácticas elusianas de sacros erotismos y filmaciones. De Kama Sutra, Ananga Ranga, Kama Kalpa, sin perder el semen sin anales sin homosexualajes, sin lesbianismos mirad bien erotízate sube tu video tantra para la humanidad genérate dharma para tu bienestar. Aquí adjuntamos para bien de la humanidad información por Samael A1 Eor de lo que pasa cuando tienes la sacra magia sexual y los bajrolis mudras. Sexualidad y salud. Extracto de conferencia. Vamos a continuar hoy con los ejercicios esotéricos relacionados, pues, con la curación del cuerpo físico y también con la cuestión aquella de rejuvenecerse. Los jóvenes todos no querrán rejuvenecerse y lo más grave es que no aprecian, no saben valorar lo que es la juventud. Los viejos sí saben y aprecian hondamente lo que los jóvenes desprecian, el tesoro de la juventud. Si un joven, por ejemplo, por un
Un momento se volviera viejo, siquiera por una hora, y luego volviera a ser joven, estoy seguro que aprovecharía la juventud hasta el máximo y que lucharía por conservarla, pues por lo que uno debe luchar es por ser joven y de hecho mantenerse joven, ¿verdad? Ustedes dirán que eso es imposible, porque los años van pasando. Pero, ¿qué es eso de años que van pasando? El tiempo no es más que una ilusión de la mente. La realidad es que no hay tal tiempo, el tiempo no existe. En el sagrado absoluto solar, por ejemplo, el universo existe en su forma completa, unitotal, dentro de un instante eterno, con todos sus procesos, más allá del tiempo. Lo que sucede es que al irse cristalizando los distintos procesos del universo, nosotros establecemos el concepto tiempo entre cristalización y cristalización. Hablemos de él. Vemos que sale el sol y decimos, son las 6 de la mañana. Vemos que se oculta y decimos, son las 6 de la tarde. Al ocultarse, decimos que han pasado 12 horas, pero, ¿dónde están esas 12 horas? Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿de dónde las sacaron? Yo quisiera que alguien me pusiera esas 12 horas en un laboratorio para examinarlas, para ver de qué están hechas, si de hierro, de cobre, o de qué están hechas esas tales horas. ¿De dónde las sacaron, pues? Me pregunto, ¿de qué sustancia están hechas? ¿Son redondas o son cuadradas, o cómo son? Quisiera conocerlas, que las pusieran en una vitrina o en la mesa de un laboratorio, para mirarlas. Realmente, eso no existe. El tal tiempo no existe, es un invento ahí, de la mente. Lo que ha habido es el proceso de la salida del sol y el proceso de ocultarse el sol, pero entre fenómeno y fenómeno, es decir, entre el fenómeno de nacer del sol y el fenómeno de morir del sol, ponemos nuestras tan cacareadas horas. Son inventos de la mente. Esos dos fenómenos, del salir el sol y de ocultarse el sol, son dos fenómenos que se han sucedido dentro de un instante eterno. No hay tal tiempo, pues. El tiempo es completamente subjetivo, no tiene, dijéramos, una fuente objetiva, real. Es un invento ahí, de la mente, es como sucede en la cuestión esta de la ancianidad. Decimos nosotros, tengo 80 años y por lo tanto soy un anciano. Sí, pero búsquenme los años, ¿dónde están? Yo quisiera que me los pusieran en un laboratorio, esos tan cacareados 80 años, para examinarlos a ver de qué son, de qué substancia están hechos. No están.
La cruda realidad de las cosas, mis caros hermanos, es que han habido una sucesión de fenómenos en un organismo. Células nuevas han sido cambiadas por células viejas, que las nuevas debido a procesos equivocados en la asimilación, en la eliminación, etc., se han cambiado, se han vuelto aparentemente viejas, es decir, se han dañado, se han deteriorado y luego son eliminadas. Por último, van prevaleciendo en el organismo, células en vías de eliminación, células desgastadas, y entonces decimos, soy un anciano de 80 años, son células y no edad. Es cuestión de fenómenos, de mecánica celular. ¿Pero los años dónde están? Es mecánica celular lo que hay allí, procesos mecánicos defectuosos. Hagamos procesos mecánicos, armoniosos. Vamos a crear células nuevas. Vamos a establecer ritmos perfectos en nuestro organismo. A poner a girar los vórtices, los chakras. El occipital, el frontal, el laríngeo, el hepático, el prostático, las dos ruedas de las rodillas. Claro, ellos son vitales para el organismo. Y en conjunto, todos los chakras son vitales. Por allí entra la vida, entran los tattvas, dijéramos, al interior del cuerpo. Esos tattvas entran, sí, y no vuelven a salir porque se convierten, dentro del organismo, en hormonas. Y hormona viene de una palabra griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Interesante es que los tattvas entran por las puertas de los chakras en las glándulas de secreción interna y dentro de tales glándulas se convierten en hormonas. Si ponemos a girar los chakras intensamente, pues crearemos hormonas en cantidades anormales, y estas, a su vez, crearán tejidos y células nuevas y tendremos un organismo nuevo siempre. Entonces, ¿en qué habrán quedado la tan cacareada vejez y los 80 años? Vamos al grano, vamos a los hechos, mis caros hermanos, vamos a los hechos. Ahora, tengan ustedes en cuenta, y es bueno que lo sepan, que las hormonas más poderosas del organismo humano están en las glándulas de secreción interna sexuales, en las glándulas sexuales, repito. Piensen ustedes por un momento, por ejemplo, en lo que son las hormonas sexuales, los zoospermos sexuales, eso es extraordinario. Es claro, y vamos a los hechos, que los testículos tienen 3 capas. La primera capa testicular tiene células que nos permiten vivir y se manifiesta su actividad, muy especialmente, durante los 7 primeros años de la infancia, entonces pasamos todos por la regencia de la luna. Más tarde, de los 7 a los 14, bajo la regencia de Mercurio, entra en actividad la segunda capa testicular, que define muy bien el sexo del varón. Y mucho más tarde, de los 14 a los 21, bajo la regencia de Venus, pues entra en actividad la tercera capa testicular, la que produce abundantes zoospermos. Esos zoospermos, al producirse en la tercera capa testicular, ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón espermático rumbo a las vesículas seminales, hasta llegar a la próstata. Interesantísimo resulta saber que conforme esos zoospermos van subiendo por los cordones espermáticos, se van electrificando, cargando de una gran electricidad. Y lo más curioso e interesante es que se imantan, dirigiéndose, de sur a norte, es decir, funcionan como la brújula, de sur a norte. Ellos también se orientan de sur a norte, electrificados, imantados. Es interesantísimo verlos pasar, pues, de un canalillo a otro, subiendo, subiendo, subiendo por los cordones espermáticos, hasta llegar realmente a las vesículas seminales, donde se purificará aún más el esperma y se electrifica más y se refina. Lo más depurado continúa, todos ese esperma, ascendiendo, todos esos zoospermos, hasta llegar a la próstata. Aquí hay un chakra muy importante, claro. Indubitablemente allí está el chakra Svadhisthana, que va a ser fundamental en la magia de la transmutación sexual, y la transmutación sexual tiene como basamento la próstata. El chakra prostático es, pues, importantísimo, interesantísimo. Ese esperma, realmente, se purifica totalmente, se vuelve completamente radioactivo, se vuelve completamente sutil, electromagnético, etc. Se transforma en energía, sobre todo cuando se trabaja en Sahaja Maituna, mediante el trabajo con el Sahaja Maituna, se transforma completamente la energía. La energía viene a subir por los cordones Ida y Pingala, y luego los zoospermos se descomponen en hormonas. Las hormonas pasan a través de la membrana. Al fin entran en la circulación sanguínea y estimulan, activamente, a todas las glándulas de secreción interna, las ponen a trabajar con intensidad extraordinaria, y luego ascienden, continúan su curso ascendente hasta el cerebro. Allí suben pues, para poner en actividad las áreas del cerebro que ya no trabajan, que están degeneradas. Vienen a dinamizar todas las células cerebrales, a poner en acción determinados poderes latentes en el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, y eso es lo más grave, mis caros hermanos, las gentes están degeneradas. Los hombres vulgares, comunes y corrientes, no dejan ni siquiera ascender a los zoospermos hasta la próstata. Desde las vesículas seminales los regresan, lo eliminan, para la satisfacción de sus impulsos brutales. En esas circunstancias, el cerebro se degenera terriblemente por falta de ascenso de hormonas. No recibe hormonas sexuales, pierde su capacidad de acción.
Las facultades latentes en el hombre se atrofian porque no hay el estímulo suficiente de las hormonas sexuales, que son tan poderosas, pues como les he dicho, ellas tienen poder para poner en actividad todas las glándulas de secreción interna, para hacerlas producir hormonas de toda clase, que dinamicen al organismo vivo. Además, hay que tener en cuenta otros factores. Vean ustedes, la fuerza sexual es la que produce, en el feto, el fenómeno de mitosis. Entiéndase por mitosis la división de las células con el propósito de gestación humana o animal, o lo que sea. Bien, la presencia de la energía creadora hace que la célula original, que tiene, como ya se sabe, 48 cromosomas, se divide en 2, que las 2 se dividan en 4 y las 4 en 8, etcétera, 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 formándose así los tejidos, los órganos y demás. Ese es el proceso de gestación, de formación de las criaturas entre el vientre materno. Bien, quiero decirles a ustedes ahora, llevando esto al campo de la transmutación sexual, que las hormonas sexuales, activas dentro de la sangre, cargadas de electricidad y de magnetismo, van a producir en el organismo vivo, humano, del adulto, los procesos de mitosis, es decir, nuevas divisiones de células, que naturalmente van a originar la creación de nuevos tejidos, jóvenes carnes. Y así es, desde un punto de vista dijéramos biológico, como se logra la completa regeneración o rejuvenecimiento del organismo humano. Pero necesitamos crear, repito, nueva carne, nueva sangre, nueva vida en el cuerpo y con ello eliminar enfermedades, etc. No hay duda de quien trabaje en el Maituna con su esposa sacerdotisa, consigue todo eso. Y por medio del Bajroli se consigue también ese proceso, dijéramos, biológico, de transmutación de la fuerza sexual y el sabio aprovechamiento de las hormonas, para bien el organismo humano. Eso está claro, y quiero que ustedes lo entiendan de una forma específica, definida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes de la nueva ola y los viejos anticuados y retardatarios? 1. Que la tercera capa testicular de un joven está produciendo hormonas sexuales en cantidades alarmantes, zoospermos, dijéramos, por montones. Todos esos zoospermos, transformados en hormonas, van al cerebro y le dan ideas nuevas, un modo de pensar revolucionario, se abren a lo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, los pobres viejos que ya gastaron el esperma sagrado, que se degeneraron por el abuso sexual, están francamente amolados. Ya la tercera capa testicular produce muy pocos zoospermos. Demoran, muchas veces, días y meses para tener zoospermos suficientes como para lograrse una erección fácil. Y claro, cuando ellos consiguen la tal erección, inmediatamente van al coito y eliminan esos zoospermos, para tardarse otros 15 o 20 días, o un mes o más, acumulando nuevos zoospermos. Cuando ya los tienen, van inmediatamente a derrocharlos, para la satisfacción pasional de un momento, y así ellos van pasando su vida, hasta que mueren. Claro, no teniendo ellos cómo producir zoospermos en cantidades alarmantes, va atrofiándoseles totalmente la tercera capa testicular, hasta casi no producir ninguno. Sucede que la segunda debido a esa cuestión produce sus células u hormonas o fluidos, que estos no logran pasar a la tercera capa, debido al atrofiamiento de la misma. Entonces hasta vienen ciertas inflamaciones e hinchazones entre la segunda y la tercera capa, y lo que es peor aún, ello viene a afectar, por secuencia lógica, la próstata. Casi siempre esos pobres viejos degenerados son operados de la próstata, debido a esos abusos. Esto es claro, quiero que ustedes lo entiendan en forma específica y definida. Los pobres viejos, pues, al no producir en su tercera capa testicular zoospermos, en cantidades alarmantes, pues no tienen ideas nuevas, porque sus células cerebrales están atrofiadas. Determinadas áreas no les trabajan, se quedan con lo que aprendieron en el pasado y se convierten en viejos retardatarios que no admiten nada nuevo, anticuados, con ideas rancias y torpes del ayer. Claro que ellos chocan con la juventud, porque como la juventud está produciendo zoospermos nuevos, tienen ideas nuevas y se abren a lo nuevo. Y entonces viene el choque entre lo nuevo y lo viejo. Esa es la diferencia que hay entre los jóvenes de la nueva ola y los hombres viejos. Es una diferencia completamente biológica, sexual. Entiendan ustedes con claridad. Así pues, quiero que aprovechen ustedes el Bajroli Mudra, tal como se los he enseñado, para la transmutación. Y quienes tienen mujer, que practiquen magia sexual. En cuanto a las mujeres, hay que hablar algo para ellas. Voy a hablar algo también. Las mujeres que desgastan su energía sexual, pues se muelan, porque entonces todo su sistema óseo se perjudica indudablemente con tantos hijos, se debilita extraordinariamente. Pero si la mujer transmuta sus energías sexuales por medio del Maituna, o a través del Bajroli, etcétera, etcétera, va introduciendo abundante número de hormonas femeninas a su sangre, y esas hormonas van a producir el mismo efecto. Van a cargar de electricidad a determinados linfocitos, a determinados leucocitos, células en general, para producir fenómenos de mitosis y crear nueva carne, nueva sangre, nueva vida.
sus hormonas también van a dar al cerebro, van a fortificarlo, a poner a trabajar determinadas células, a despertar determinados poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mujer que se desgasta sexualmente, se degenera inevitablemente, y llega un momento en que sus ovarios ya no producen hormonas femeninas, suficientes como para la regeneración. Entonces viene el estado ese horrible de la mujer anciana ya decrépita, porque ha gastado sus energías vitales. He hablado claro y creo que ustedes me están entendiendo. Revisad su libro El Parsifal develado, El misterio del áureo florecer, El matrimonio perfecto, y Sam. Importante. Quienes se vayan contra estas sacras prácticas avaladas por Dios ayer, hoy y siempre, quienes estén enviando contenido erótico en el día ya en imágenes, vídeos, GIF en el día, revisad los horarios para otras partes del planeta, o en horas de las cámaras públicas online fuera del tema que tocase. Serán llamados al orden ya en lo físico, ya en lo interno. Podéis, si en las horas del día, enseñar en conferencias las enseñanzas del tercer factor nacer, con otro tipo de imágenes más diurnas, es y sí. Consejo de orientación, orden, organización, autodisciplina, gnosis samaeleana, gnosis las revino.es.tl. Act. Suicir tapabar. O sea, según algunas testas, ¿no es cierto? Según algunos y algunas maniáticas que por allí corren, incluso allá en sedes puede ser samarianas, o puede ser sedes católicas, ortodoxas, o puede ser allí evangélicos, tal vez taos, yo no sé, ¿ah? Según ciertas situaciones de delirios, disfrazados de falsos moralitismos. Acá con esto se les desbarata esas perchas carcomidas, empolvadas por el tiempo. Entender que los misterios del amor universal han sido, son y serán, ya bendecidos por la divinidad, ya con virginidad, magnetizaciones impenetradas, aproximadamente 3 meses más o menos, un año más o menos, 3 años o menos. El falo pene sobre clítoris, labios, pero no hay penetración en el conducto vaginal interno. Erotismos, bailes de Lausis, lectura de karmasayas, karmayogas y más. Y a su vez, así se la pasan ese tiempo. Suicirtab bajrolis mudras masturberazas geovaya cp1n, nosislasrevino.es.tl, y geouns.es.tl, Samaela 1 eor de ejercicios de la masería tibetana, bajroli mutra, transmutación para solteros. Vamos a entrar al estudio del sexto rito, que se relaciona exactamente con el bajroli mutra. Se trata de la transmutación de la energía sexual. Este tipo de energía es el más fino que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula la energía, la cual no puede salirse de sus conductos. Cuando la energía irrumpe en otros canales, claro está que se produce una catástrofe. Es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. Indudablemente, el bajroli mudra es muy especial para los solteros, aunque también ayuda a los casados. En forma específica podríamos decir que los solteros tienen el conducto vaginal interno del templo interior y gozas, te retiras sin eyacular seminal. Tu varón, busca tu juguete a tu nivel y prepárate tú y tu pene igual, sin derrame de la ensémenes. ¿Quieres tener más parejas o una sola? Eso ya es cuestión de cada quien. Nadie les está poniendo como metralleta ahí en los testículos para que tengan manadas. Vean cómo utilizan sus penes, sus vaginas, señores, señoras. Son suyos. Lo que acá únicamente se les recomienda para que se satisfagan sus necesidades sexuales, biológicas, naturales, que ya las tienen, eso ya vienen con ello y se irán por el resto de la vida, porque están sanos, fuertes, etcétera. Entonces, en este caso, se les recomienda que lo hagan con castidad. ¿Cómo es ello? Sin eyaculadera seminal, jamás en la vida, ni tu varón ni tu mujer. Y así mejor transmutan la energía del espermatozoide, del semen y de los óvulos
petróleo líquido. ¿Quieres más parejas? Entonces allá antoje cada quien. Allí tienes el norte Krishna, a ver quiénes supera. 16.108 parejas, él las penetró físicamente, gozó. Se retiraba sin acordar el seminal y cuando hizo aquello en su vida y era un dios poderoso y se volvió un dios más poderoso. Ahí tienes el norte. Oh, la princesa Draupadi, 5 maridos al mismo tiempo, gozó de 5, no solo de uno, al mismo tiempo. Revisar el Mahabharata. Kunti, madre matrimonial del rey Pandu, tuvo a la par de novios a los dioses celestiales. Ya a su vez, revisad el caso del rey David, Salomón, con sus matrimoniadas y a la par novias, enamorados o concubinas. Revisad a Samuel Ampeor con sus 2 matrimonios a la par, allá en México, y sus 2 que tuvo allá en Colombia. Entonces esto pues ahí están los libros sagrados de la humanidad. Solo toca ir a estudiarlos. Corán, Biblia, libros hebreos, Mahabharata, Kamakalpa y más. Kama Sutra original de Vajrayana y muchos otros más. Y son principios hablados por Dios, por la divinidad, para ayer y siempre, para las personas que quieran tener más parejas, por siempre. Así tu clérigo clériga se enfade, rompa sus vestimentas, o tu dios diosa se pare de cabeza, se moleste, se enfade. No estamos diciendo que se pare de cabeza porque hace yoga, sino por su estrés egoico de querer como adueñarse de los órganos sexuales de las personas. Son tuyos. A su vez, acuérdate que no son llavero de tu pareja y no eres bestia, como animal de casa, como ganado, ahí estás estacado, eres libre. Así estés en matrimoniada. Ahora, que ciertas mentes psíquicas malintencionadas, ciertas mentes maniáticas, ciertos egos, demonios potilges, janas musems, egos anticristos, egos magos negros, egos metemiedos contra los Bajrolimudras o contra los misterios del amor universal de tener más parejas, que esos demonios psicológicos siempre andan con ignorancias ilustradas, con dogmas, con falsas teorías, y tanta situación más que ya se ha visto aquí, allá, allá. Entonces, ¿qué prefieres? Que allá una dama, por ejemplo, va y se quedó justo en la selva con su hijo, y de ella jamás pueden salir. Entonces, ¿qué prefieres? Según esas mentes maniáticas de algunas, que quieren tal vez impedir los misterios de que tenga más parejas, entonces quisieran, ¿no es cierto?, que vaya a tener el acto sexual no con la madre, sino más bien que vaya a tener con las bestias, con los chimpancés, con los animales de allí. Eso quisieras, pero que la madre nunca, por ejemplo, tenga más el acto sexual. Pero con las bestias, según tu cabeza o sus cabezas, está correcto, ¿no es cierto? Esos son grados de esquizofrenias, delirios, alucinaciones, mitomanías que quieren meter a algunos que está prohibido que tengan más parejas. O la magia sexual con tu mismo ADN familiar. En esos casos, a detener pues el acto sexual bendecido por Dios, y que Dios de allá desde los cielos ve cómo se erotidan y sexean la madre con su hijo carnal físico de sangre, y que salga una nueva descendencia de allí, pues diferente, ¿no? Ahora, si la madre tiene 2 hijas y quedó embarazada de su propio hijo, ¿no es cierto?, ellas crecen, tendrán también sus necesidades sexuales naturales biológicas. ¿Qué prefieren? Esas mentes maniáticas, corruptas, que vayan y se metan a las bestias de la selva, o se metan a su padre, que sería también su hermano carnal. Es mejor que se la gocen con él, ¿cierto? Lógicamente, en vez de que estén gozando allá con los animales, salgan razas degeneradas, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que el hijo le atiende a su madre y también a sus 2 hermanas, lejos de lesbianismos, lejos de actos anales y lejos de homosexualajes, tal vez que ese varón vaya a estarse metiendo a bestias por allí, por el ano, o son filias que va a estarse metiendo a animales
ya la cabra, ya las perras, ya a las vacas, por allí, ¿no es cierto? Diferente. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieres? ¿Que vayan y se metan de una vez todas esas mujeres a los animales de allí? Eso sería transexualismo, ¿no es cierto? Mejor que sigan sexeando allí con tu propio ADN genético en ese caso. Diferente, ¿ah? Y así sucesivamente. Y póngale allí también el ejemplo para el suegro que se quedó con la nuera en una isla, por ejemplo, y que jamás podrán salir de allí. Lógicamente, tiene que atenderle a la nuera. Ahora ponga el caso que se quedó el hijo también del señor. Entonces, del hijo está su padre y está la matrimoniada de él. Tiene que meterse, pues, lógicamente, ella a los dos, desde que estén ellos o uno de ellos yendo a buscar bestias por ahí. Pues eso es conciencia de que mejor se exen entre ellos, entre raza humana. Que todos mismos ya somos hijos de Sacra Energía Universal, Dios Padre, toda paternidad, hijos espirituales. Y así sucesivamente. No están de combatir ese tipo de situaciones. O prefieres lo otro, ¿ah? O prefieren lo otro. Defínanse atentamente vuestro gurú Tantras. De Om. Cuando ves sexo, cuando veis allí imágenes, pleno acto de sorotija, ciertos dioses, diosas o maestras espirituales pues han pegado sus metemiedos para que no generes energía tántrica poderosa, aparte de la energía sexual. Pero ya otros sabios dan los bailes al lado. Entonces, ¿para qué les hacen ver a sus discípulos y discípulas que estén allí en pepas bailando allí, como se dice? ¿Ah? Para que haya más erotismo, ¿no es cierto? A que de los cerebros genere dopamina, serotonina, oxitocina y otras hormonas más. Y eso también vaya al torrente sanguíneo y hay una excitación total. Y de una vez se active inmediatamente sus órganos sexuales para ir a la folladera sexiada perpetua sin derrame de la encema. Y a su vez disfruten de otro tipo de sexo a nivel diosas, pero muchos de ellos, tu maestra espiritual, quiere impedirte con el pretexto que los mete miedos igual. Entonces tienes que ser inteligente, diferenciar qué es pornografía y qué no lo es. Cataloga ya ahí el acto anal de género, el acto lésbico homosexual va por allí, pero Dios, allá la divinidad, está viendo el acto sexual de todos mismos, y lo vio de Adán, de su primera Lilith, la segunda Nahemá y la tercera Eva. Vio cómo se la gozaba, pero terriblemente, pero le faltó más, porque Lilith quería más. Eso lo estaba viendo allí Dios, y Dios no es ningún pornógrafo ni degenerado. Es puro, ¿no es cierto? Y a su vez los hijos de él, los dioses cristificados, gnósticos, sabios, sabias, nuestros hermanos espirituales igual estaban aquí viendo, para que veían para erotizarse, para que luego ellos también se exeen más allá en los cielos o en otros mundos. Y eso pasa aquí, allá, ya en el universo, galaxias, planetas, etc. Entonces otros quieren impedirte, como que quieran ponerte una venda día y noche para que jamás veas un pene entrando en una vagina, o unas buenas glúteos y buenas piernas. O sea que no te deleites en la belleza que Dios mismo ya diseñó con su como esfero, esas esbelturas, y las creó y las dio vida. Por eso quieren impedirte que veas, para que no haya erotismo en ti. Ahora entender, si estás viendo eso cada hora del día, entonces tu cerebro sigue emergiendo dopaminas, oxitocinas, serotoninas y más hormonas más que van a tu torrente sanguíneo. Y
por ende, sigues viendo más y sigues viendo más, te vas a intoxicar pues con un montón de tus propias dopaminas, vas a andar como dopado, dopada allí por la vida. Esas energías, esas hormonas, traen un tipo de energía. Anda, ve a los novios, a los enamorados, cómo están por allí. No tienen como norte, ¿no es cierto? Pero a veces sí tienen, ya después tienen el acto sexual. Pero antes ahí están. Y por medio de ese proceso de babaje, o sea, ves los que van bien, comen harta baba, se sacian un poco. Y esas babas pasa al organismo, absorbe, ya luego ese proceso digestivo pasa al torrente sanguíneo y de eso vas a hacer nuevas células en tu cuerpo, en la pareja, que has comido harta baba. Así como comes comida, haces nuevas células, vas a quedar impregnado totalmente de la otra persona. Ahora sigue babeando, más, babea en equilibrio. Que hay que hacerlo, lógicamente, y sigue haciéndolo. Entonces, en este caso, vas a seguir cada rato, cada hora, haciendo propagandas de tantrismo. Se puede, lógicamente, pero hay que organizarse, pues. Señores, artistas del sexo, de la sabiduría, como Bajroli Modras y magia sexual ya en video, ya en vivo, sin poder asimilar, ya en tu webcam. Entonces ahora, ¿qué vais a hacer con todo esto? ¿Ah? ¿Vas a seguir pegado ahí, clavado a esa computadora haciendo material misional erótico? No, no es cierto. Porque estás como intoxicándote en tu propia dopamina y andas dopado día y noche, andas en el día dopado. Solución, organice horarios, todos vosotros, vosotras, cada quien, para hacer ese tipo de material. Puede ser en la noche. ¿Por qué? Porque el día trabajaste. A ver, trabajaste, no eres una bestia, un güey, parece, pero a veces no, sino eres una esencia, y has ido a laborar y a generar dinero, prosperidad, otras actividades. Entonces ahí tu cerebro está como un puño que no está emitiendo un puño que quiere, pero no está emitiendo totalmente ese otro tipo de hormonas de tipo ya sexual. Tienes que ser energía como el sol, pero no como un nevado, un témpano frío allí en Gábares. Hielo, si no traes gente. Entonces en este caso, todos vosotros, vosotras, hay que tener un clima primaveral, energía, torrente sanguíneo en cuanto a ese tipo de hormonas. Pero ya has de ir a hacer buenas propagandas sexuales eróticas sin eyaculadera seminal, cuando vais a ir a tener también el acto sexual, o los Bajroli Modras, ahí 1 hora, 2 horas. Entonces, antes de esas prácticas, para que te saquen cada quien, han de hacer ese tipo de propagandas, o has de comenzar a verte un montón de películas de erotismo sexual, sin eyaculadera seminal. Buenos bailes de Lausitz, striptease, Mike Dance, el desnudo y todo aquello. ¿Para qué? Para que se erotice toda esa energía tántrica sexual en tu cuerpo, y ya se te activó tu cerebro, el cerebro de cada quien mandó esa orden, que hay que tener sexo a los órganos sexuales, porque hay que satisfacer esas necesidades sexuales, naturales, biológicas, diarias, y luego pues ya estás en tu casa, en su casa, cómodo, cómoda, ha de hacer bailes de Lausitz y al desnudo, y luego siguiendo a tu templo descanso Hamsa Kama Sutrians, a la folladera perpetua sin eyacular seminal, y a los Bajroli Modras, ya con tu juguete, con los que sin eyacular seminal. Te sacias bien después de haber visto todo aquello, y a su vez, de una manera virginal, de una manera casta, fiel, y transmutas tu energía sexual. Ahí hay otro tipo de hormonas también que se va generando en el cuerpo del torrente sanguíneo más poderoso, porque es una energía protónica, neutrónica, solar, etérica. Ya con los masajes en los órganos creadores, con juguete, o a su vez el sexo con una o las parejas que tengáis, con castidad, virginidad, fidelidad. Ve tú pues
si quieres andar como maniática en la vida, con un montón de situaciones de que andas dopante, tal vez andas dopance, todo el día viendo Bajlonis Mudras, por ejemplo, con juguetes, guardiense, piel a piel. Eso resérvalo para la noche. No se prepare materiales más eróticos, exóticos para esas horas, para que se calienten todos sexualmente. Y ella es sexo poderoso, y Bajlonis Mudras poderosos. Desfógate ahí. Desfógate con todo eso. Retírate sin eyaculaderas jamás en la vida. Atentamente, mentor Tantras Guru, pero un especial. O sea, esos personajes que andan escandalizados de la situación de los Bajlori Mudras. O sea que estás con una situación de que encima las personas pues ven por otro lado pornografías, etcétera, o por otro lado han visto material erótico sexual y esas cabezas están calientes, esos órganos sexuales están activos y necesitan desfogarse pues de cualquier forma esas emociones. Y los que ya se tiene la sabiduría, obviamente un desfogue con magia sexual o Bajlori Mudra sin eyaculación seminal. Pero como estás como muda, entonces ¿qué prefieres? Que tu hijo o hija ande recargado allí, tu familiar, tu nieto o nieta, con todo ese tipo de dopaminas, producto de que están cada rato, por ejemplo, en internet en actividades sexuales, viendo, y tú mudota. Si has visto esos borreos, cómo les ponen un tipo mochila en el hocico, en la trompa, que no traen la hierba, entonces así estás tal vez. Cuidado, sepan de eso. Diego se mete miedo y cuida penes, vaginas, elimina esos egos, emerge con virtudes divinas, a quien le tocase. ¿Qué prefieres? Que tu hijo o hija, o sea, es como que está con una necesidad biológica, por ejemplo, le va a dar diarrea o está con diarrea, está en plena ciudad, no tiene un baño. Tú tienes las únicas llaves de ese baño y encima no le abres, eso es ser maniático, pues. Esos son grados de esquizofrenia. Le dejas ahí que corra por todo el centro de la ciudad y si no se aguanta, entonces que de una vez se estiercolice en los pantalones, tu gusto, ¿no es cierto? No le ayudas. O que está ahí que se orina. Tú tienes las llaves del baño y encima cierras y te jactas metido dentro del baño ahí viendo por una ventana como el otro está que quiere orinar y no puede. ¿Por qué? Porque le están vigilando. Tal vez otros y le ponen una multa ahí por los centros de las ciudades y tú jactante, ¿no es cierto? Así estás queriendo esconderlo de los Bajlori Mudras, un montón de pretextaderas. Eso, de querer esconderles la práctica y sabiendo, es una maldad terrible, gente maniática. Anda, vete con un psicólogo, una psicóloga, para que te saque ese tipo de traumas, fobias, esquizofrenias, paranoias, que las tienes o la tienen muchos en la cabeza y quieren ese tipo de paranoia proyectar a los demás para que también se vuelvan como son ellos. Entonces enseña claramente la práctica de los Bajlori Mudras. Ya de pubertad a ancianidad, 14 años en adelante, tu abuelo, abuela, tu tío, tía, puede estar necesitando, y tu mudota por allá, el animal. Enseña claramente, genérate dharma y que la humanidad practique Bajlori Mudras, mucho sexo, mucho Bajlori Mudras, muchísimo, sin eyaculación seminal. Atentamente tu mentos tantra, desfógate aquí en tu casa.
Antiguo Egipto de los faraones.